La habitación prohibida del orfanato Röttingen. El archivo que nunca debió abrirse. Nunca pensé que volvería a Röttingen. Ese pueblo, perdido entre colinas húmedas y bosques que siempre parecían al borde de la noche, era un lugar al que nadie regresaba por voluntad propia. Cuando me marché hace ya 20 años, juré no mirar atrás. Pero la carta que recibí hace un mes cambió todo. Una carta escrita con una caligrafía temblorosa, sin remitente, pero con una frase que solo alguien de mi pasado podía conocer. Tú también la escuchaste. Apreté aquella hoja entre los dedos durante horas, preguntándome quién había sido capaz de hurgar en un recuerdo del que yo mismo había dudado toda mi vida. La mayoría de los que vivimos en el viejo orfanato Röttingen preferimos convencernos de que todo había sido producto de nuestras imaginaciones infantiles, del encierro, de la humedad, de la soledad. Nunca hablamos abiertamente de lo que escuchábamos por las noches, ni de la habitación cerrada al fondo del pasillo del tercer piso. Aquella puerta sin número, sin registro, sin explicación, solo un candado oxidado. Y un silencio que no pertenecía a un lugar vacío. Volví porque necesitaba saber quién me había escrito. Y porque, aunque me costara admitirlo, aún había una parte de mí que necesitaba entender lo que ocurrió allí dentro. Llegué al pueblo al mediodía, pero el cielo estaba gris, como si estuviera anocheciendo. El orfanato se levantaba igual de enorme y torcido que lo recordaba, con las ventanas sucias reflejando un brillo apagado, como si no fueran cristales, sino ojos cansados. La puerta principal estaba abierta, sostenida por una piedra. Me sorprendió que nadie la hubiera cerrado, considerando que el edificio llevaba décadas abandonado. Entré. El aire estaba frío, húmedo, cargado de polvo que se pegaba a la lengua. El suelo crujía con cada paso, y con cada crujido sentía que caminaba sobre huesos viejos. En la recepción, el mostrador seguía en su sitio, cubierto de papeles amarillentos. Entre ellos, un expediente abierto. Me acerqué. Estaba escrito mi nombre, mi fotografía infantil, mi fecha de ingreso, y una cuarta línea escrita a mano, con tinta oscura y fresca. Regresaste. Me quedé helado. El papel no tenía polvo encima. Alguien lo había escrito hacía poco. Muy poco. Respiré hondo y avancé por el pasillo principal. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que parecían extenderse como manos tratando de escapar. Subí las escaleras, cada escalón chillando como si protestara. El tercer piso seguía oliendo igual que en mis recuerdos. A madera podrida, a encierro, a noches sin dormir. El pasillo estaba más oscuro que los demás. Siempre lo estuvo, incluso cuando había luz. Era como si absorbiera cualquier claridad que intentara atravesarlo. Caminé despacio, contando las puertas, como solía hacer de niño para tranquilizarme. 1, 2, 3, y al final, la puerta sin número, cerrada, con el mismo candado oxidado, solo que ahora había marcas en la madera, marcas profundas, uñas. Me acerqué. Podía sentir algo detrás, como una vibración leve, como latidos muy lentos detrás de la puerta. No eran imaginaciones. Lo sentía en los dedos, en el pecho, en la espalda. Era como si la habitación respirara. Entonces lo escuché. Un susurro seco, no una voz. Algo más bajo, más raspado, como si la madera misma hubiera despertado para hablar. No vuelvas a entrar. Retrocedí de golpe. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a escapar por la garganta. Pero la puerta no se había abierto, no se había movido. El candado seguía puesto. Sin embargo, yo conocía esa voz. No por el sonido, sino por el tono. El mismo que escuchábamos todas las noches cuando tenía 10 años. El mismo que algunos niños aseguraban escuchar directamente hace tanto tiempo, antes de desaparecer. Miré el suelo. Había huellas pequeñas, como de manos arrastradas. No eran antiguas. El polvo alrededor estaba removido, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia la puerta desde el interior del pasillo. Un escalofrío me recorrió la columna. Seguí avanzando, porque si me detenía, no iba a poder volver a moverme. Fui hasta la antigua sala de archivos, donde, según recordaba, los expedientes de los niños estaban guardados en estantes de metal. Era una sala que siempre olía a óxido. Cuando entré, las estanterías seguían allí, pero estaban vacías. Todas, excepto una, la más alejada, casi pegada a la ventana que daba al patio. En esa estantería había una sola caja de cartón, sin polvo, sin telarañas, como si alguien la hubiera colocado recientemente. Me acerqué. La caja tenía mi nombre escrito en rotulador negro. Mi mano tembló. La abrí lentamente.
Dentro no había papeles, ni informes, ni fotografías. Solo un cuaderno pequeño, de tapas descoloridas, manchado con algo que parecía tierra, o algo peor. Lo abrí. La primera página estaba escrita con una letra nerviosa, distinta a la que conocía del personal del orfanato. Decía: todo lo que te dije era verdad. Ella sigue aquí. Sentí un nudo en la garganta. Esa letra era de Lenz, mi mejor amigo en la infancia. El mismo que, a los 11 años, desapareció sin dejar rastro tras una noche en la que aseguraba haber escuchado risas detrás de la puerta sin número. Jamás lo encontraron. Nunca supe si se escapó, si lo trasladaron o si... No quería pensarlo. Pasé la página. Tú escuchaste lo mismo que yo. Ahora ella quiere que vuelvas. Y bajo esa frase, un dibujo, hecho con lápiz, con trazos tensos. La puerta sin número. Y detrás de ella, unos dedos asomando por el marco inferior, como si alguien se aferrara desde dentro para no ser arrastrado hacia la oscuridad. La temperatura de la sala bajó de golpe. Mi aliento empezó a hacerse visible. Lo escuché entonces, detrás de mí, 3 golpes muy lentos en la pared. ¡Pam! 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 Me giré. No había nadie. Caminé hacia el pasillo, con el cuaderno aún en la mano. El pasillo estaba más oscuro que antes, como si la luz no pudiera entrar. Y entonces, desde el fondo, desde la puerta prohibida, un sonido se deslizó por el aire, húmedo y regular. Una respiración, lenta, profunda, como si algo al otro lado se hubiera despertado por mi presencia. Di un paso hacia atrás. La respiración se aceleró. Di otro paso. Algo arañó la puerta desde dentro, con fuerza, con ansiedad, como si quisiera salir, o como si quisiera que yo entrara. No venga, susurré sin pensarlo, y la puerta respondió, golpeando desde dentro, una sola vez, fuerte, como un mensaje, como una llamada. Tú volverás, dijo esa voz seca, vieja, rota. Salí corriendo hacia la escalera. No pensé, no respiré, solo corrí. Pero al llegar al primer descanso, lo vi. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño, asomando la cabeza por el marco de la escalera inferior. No tenía rostro, solo una oscuridad más profunda que la propia sombra del edificio. Me paralicé. La sombra levantó la mano y la movió lentamente, como si me estuviera llamando. No sé cómo reuní fuerzas, pero retrocedí. Subí de nuevo al tercer piso y volví a la sala de archivos. Cerré la puerta, me apoyé contra ella, tratando de controlar la respiración. Pero entonces escuché algo dentro de la sala. No estaba solo. No lo había estado desde que entré al edificio. Giré la linterna, iluminé el rincón. Y allí, muy agachado, casi encogido como un animal, había alguien. Un niño, con la ropa desgarrada, con los ojos brillando en la oscuridad como si fueran 2 espejos. Y entonces lo reconocí. Era Lenz. Pero no el Lenz de mi memoria. Su rostro estaba pálido, tenso, marcado por araños profundos que parecían antiguos. Me miró. No sonrió. No habló. Solo respiraba como si cada inhalación le doliera. Y con un movimiento lento, tembloroso, levantó la mano y señaló la puerta. Esa puerta sin número. La puerta prohibida. ¿Ella? Susurró por fin, con la voz que recordaba y a la vez no. Ella no me deja ir y ahora te quiere a ti. Mis piernas fallaron. Di un paso atrás, pero Lenz avanzó un poco, extendiendo la mano como si quisiera tocarme. No vengas, susurró, pero tampoco huyas, porque ella ya sabe que regresaste. La luz tembló, el aire se hizo espeso. Sentí algo detrás de mí, como un aliento frío en la nuca, y una voz, distinta a la de Lenz, una voz que no podía pertenecer a nada humano, susurró justo al lado de mi oído. Abriste su recuerdo, ahora abre su puerta. Y en ese momento supe que no iba a poder escapar del orfanato sin enfrentar aquello que me había perseguido desde la infancia. Supe que la segunda parte de esta historia no sería una elección, sería una obligación, porque la puerta prohibida estaba esperando, y yo ya estaba marcado. Respiré hondo, cerré los ojos, y entonces dije, para que también tú, que escuchas esta historia, lo tengas claro antes de que continúe. Si quieres que siga con la segunda parte, sígueme y pasa a formar parte de esta familia.